Mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Cronomóvil. Aquí estamos, compartiendo un viaje, el tránsito por la relojería. Oye, quiero hoy día reflexionar, si es que ustedes me lo permiten, por supuesto. Y si no me lo permiten, se cambian de canal, por supuesto. Hablar un poquito sobre un tema que Javier Gutiérrez Chamorro, del canal Guardatiempos, ha tratado en reiteradas oportunidades. Y es que Javier en varias oportunidades, videos, comentarios, ha mencionado la necesidad del uso correcto del lenguaje, sobre todo cuando se trata de terminología que está muy asociada a la relojería. Por ejemplo, la diferencia que existe entre cronómetro y cronógrafo. Nos ha dicho hasta el cansancio cómo es que o por qué es que estas dos palabras se suelen confundir. ¿En qué ámbito geográfico generalmente ocurre esto? En Latinoamérica, por lo demás. Ha expresado los motivos por los cuales esto ocurre y por supuesto ha señalado la diferencia que existe entre ambos conceptos. Yo quiero mirar este mismo tema pero desde otra perspectiva, para, de alguna manera, para enriquecer el debate con posturas diversas. No siempre vamos a pensar lo mismo, el cariño siempre va a estar. Yo quiero aportar lo siguiente. No hace mucho me tocó estar en una audiencia, una reunión, un comparendo en el cual hay abogados, hay jueces y hay partes, intervinientes, los clientes. Y evidentemente que el cliente, la parte, el demandante, el demandado, el querellante, el querellado, no tiene por qué conocer todos y cada uno de los términos o conceptos legales y las sutiles diferencias que existen entre uno y otro, ¿cierto? Y en ese evento, el juez, para poder explicarle a uno de los intervinientes de mejor manera cómo es que él tiene que actuar para poder deducir un acto de impugnación, como sería un recurso de nulidad, y le explica cómo tiene que hacer. Y el juez utiliza estas palabras al final. Y de esa manera usted puede apelar si es que no le gusta lo que yo le voy a decir. Claro. Inmediatamente el fiscal se asusta. La contraparte. Y él como buen abogado llega y le dice: su señoría, con todo el respeto del mundo, en realidad lo que procede acá no es una apelación, sino que es el recurso de nulidad. El juez lo queda mirando. Yo entiendo también para dónde iba el fiscal, pero en este caso estaba con el juez, como nunca estaba con el juez. Y el juez fue muy claro y dijo: yo le estoy explicando a alguien que no tiene por qué entender la diferencia entre apelación y nulidad, y le busco un símil con una palabra que él entienda de mejor manera. Creo que eso grafica muy bien hacia dónde va el comentario del día de hoy. Y perdone que me haya alargado tanto. Y es que suele pasar que nosotros no siempre hacemos la distinción en tanto el lenguaje en relación con el lenguaje y el uso que se le da. Porque al lenguaje se le puede dar un uso vulgar, cotidiano si se quiere, o un uso técnico o científico si se prefiere. El lenguaje, desde un punto de vista científico o técnico, tiene efectos en cuanto a la precisión con la que las palabras han sido empleadas. De suerte tal que en una conversación con colegas que profesan un mismo arte o un mismo oficio, no es lo mismo hablar de cronómetro que hablar de cronógrafo, ¿cierto? Y sin embargo, el código... Dije código. Y sin embargo,
La Real Academia Española de la Lengua, si se fijan ustedes, utiliza la expresión, tanto para cronógrafo como para cronómetro, utiliza la expresión sinónimos. Y al definir cronógrafo, tú ya estás viendo la definición ahí en pantalla, señala claramente que respecto de cronógrafo, un sinónimo de este es cronómetro. A contrario, census, o del mismo modo, mejor dicho, cuando te habla de cronómetro, utiliza para esa expresión como sinónimo la expresión cronógrafo. Resulta tal que nuestro propio sistema de creencias en el lenguaje, la Real Academia Española de la Lengua, lo utiliza como sinónimo. ¿Por qué ocurrirá eso si son dos términos que evocan conceptos distintos? No es un fenómeno polisémico, no es un fenómeno de sinonimia, no es un fenómeno que esté necesariamente originado por que ambas palabras tengan una misma raíz etimológica, como sería el griego cronos, el tiempo. No, muy por el contrario. Resulta que, de alguna manera, la Real Academia Española entiende que como el lenguaje es un ente vivo, adopta conceptos que le son propios de otros significados, de otras significancias, y en algunos casos los asimila como términos similares. Por eso es posible y permitido por la Real Academia Española de la Lengua, por ejemplo, que nosotros utilicemos la palabra cronógrafo para referirnos a un cronómetro y la palabra cronómetro para referirnos a un cronógrafo. Solo así, si quisiéramos actuar de buena fe, solo así podríamos entender, por ejemplo, cómo es que Casio, en sus innumerables manuales, folletos o publicidades, utiliza la expresión cronómetro para referirse a lo que en realidad es un cronógrafo, como este cronógrafo Casio Editis, que estoy seguro que si yo miro la ficha técnica de este reloj en la página oficial de Casio, probablemente me va a salir que es un cronómetro. Por si acaso, y para hacer un poquito más largo el video, te recuerdo que un cronómetro, según la Real Academia Española de la Lengua, es un reloj de gran precisión. Así dice, reloj de gran precisión para medir fracciones de tiempo muy pequeñas, utilizadas en industria y en competiciones deportivas. Y luego de eso, señala que, entre otros, el sinónimo de cronómetro es cronógrafo. A eso es lo que yo quiero llegar. Por su parte, cuando la Real Academia Española de la Lengua define lo que es un cronógrafo, también señala que cronómetro es su sinónimo. Entonces, en ese sentido, yo le encuentro a Javier Gutiérrez Chamorro toda la razón del mundo cuando él fomenta el uso correcto del lenguaje. Pero también reconozco que el lenguaje tiene una función, y la función es transmitir un mensaje. Y si el receptor del mensaje entiende el concepto del cual se está hablando, en el ejemplo Casio, cuando dice cronómetro 1 a 1000 o cronómetro 1 a 100, no se está refiriendo a la precisión cósmica o a la precisión certificada que pueda tener el aparato, sino que se está refiriendo a la posibilidad de medir lapsos de tiempo, porque la vulgata, porque el común de las personas, porque el lenguaje vulgar, así, y por vulgar me refiero a común, así lo amerita. Es como la misma palabra vulgar, perdona que te lo diga. En muchas partes del mundo, la expresión vulgar es sinónimo de roto, de ordinario, de picante,
la palabra picante no solo es sinónimo de algo que quema la lengua en el aderezo de las comidas, sino que también de algo ordinario. Y ordinario, soez, si se quiere. Y de hecho la palabra ordinario en algunas partes no solo significa eso, y de hecho en todas partes en realidad, significa lo que significa, que es algo común. De hecho la palabra vulgar, la palabra ordinario, no son expresiones que en sí mismo, en el concepto etimológico de la palabra, refresquen o representen algo descortés, algo que falta el respeto. Y sin embargo, nuestro uso normal, nuestro uso coloquial, incluso aceptado por la Real Academia Española de la Lengua, también le da a esa palabra ese significado, esa significancia. ¿Te fijas? Y cerrando un poco con el tema de mi profesión, en muchas oportunidades cuando le tengo que explicar a un cliente para que él pueda entender, utilizo el sinónimo que más se acomode a la realidad cultural del cliente. El cliente no tiene por qué entender la diferencia entre revocación, entre resiliación, entre nulidad, entre inexistencia de un acto o contrato. Y sin embargo, todos esos términos, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista técnico, significan o representan cosas distintas. Y sin embargo, para poder explicárselo en consecuencia al cliente, es necesario que yo suavice, morigere el lenguaje y pueda explicarlo de una manera que él lo pueda entender, sin necesidad de entrar a las sutiles diferencias de cada una de esas palabras puedan eventualmente significar. De esta manera, y perdón que me haya, la Virgen de la Candelaria, y perdón que me haya explayado un poco, creo que este enfoque podría ser un aporte a una discusión que en realidad sé que no a muchos les interesa, pero que de vez en cuando, de cuando en vez, es necesario que nosotros podamos abordar, que nosotros podamos enfrentar para que nos podamos entender, porque lenguaje es eso, comunicación, emisor, receptor, la posibilidad que tenemos de transmitir un mensaje. Entre mejor se entienda, más conectados y más cercanos nosotros estamos. Pasa lo mismo con la palabra homenaje, pasa lo mismo con la palabra cronómetro, pasa lo mismo con la palabra cronógrafo y tantas otras significancias o significados que existen en el acervo cultural relojero. Así que eso, espero que este video haya sido de tu agrado. Para mí, honestamente, lo fue. Y como siempre, ha sido un placer haber conversado contigo, aunque no me hayas dicho nada, porque estoy seguro que lo que tú me vas a decir está en los comentarios, estará en los comentarios. Yo, atento, voy a poner ojo, voy a mirar qué es lo que dice en los comentarios, y tú y yo, por supuesto, nos vemos en un próximo capítulo, si es que Dios y si es que la Virgen así lo desea. Chao amigos, que estén muy, pero muy bien.